Hola, ¿cómo están? Qué milagro, nuevamente nos vemos por aquí. Pues ya había terminado la primera temporada. No es que nos hayamos ausentado y que ya nos habíamos olvidado del podcast, pero estábamos desarrollando los temas que vamos a hablar a continuación. Yo soy Paco. Yo soy Ernesto. Y pues estamos muy contentos nuevamente de estar aquí con ustedes. Vamos a iniciar unos temas muy controversiales que yo creo que les va a llamar mucho la atención. No tenemos la respuesta definitivamente de qué es lo correcto, lo incorrecto. Obviamente todo con bases bíblicas. También pues vamos a hablar de algunas referencias. Y es que me habían comentado, no sé si a ti te habían dicho, que siento que nos enfocábamos mucho a la alabanza. Y pues sí, definitivamente la primera temporada fue como hablar más de ese tema, ¿no? Un poquito del tema que más o menos sí dominamos o que conocemos, pero ahora vamos a meternos en terrenos turbios. Sí, es que, pues bueno, la primera temporada se trató completamente de alabanza porque pues es en donde servimos, en el área donde servimos en la iglesia, pero para esta segunda temporada sí queremos enfocarnos más en otros temas. Igual si de repente surge alguna pregunta o algún tema del que quiera que hablemos nuestros seguidores, estaría bien, ¿no? Sí, de hecho yo le comenté a algunos que vi el domingo y que me estaban preguntando, oigan, ya no han grabado y por qué ya se quedaban en los últimos 2 episodios que estuvieron muy buenos, ¿eh? Si no los han visto, les recomendamos que vayan a verlos. El poder oculto de la música. Con el pastor Gamaliel, que le mandamos un saludo. Tuvimos mucha audiencia con esos videos y justamente terminamos la primera temporada con esos, pero ahora volvemos con muchos temas que yo sé que les van a llamar la atención. Coméntenos ahí en el video, ahí aunque sea pongan un emoji, así de, oye, se te trabó la lengua. Sí. Oye, ya deja hablar a Ernesto. También, ¿sale? Entonces, pues, presenta el primer tema que vamos a hablar. Bueno, pues en este primer capítulo de esta segunda temporada vamos a hablar más que nada sobre esas pequeñas frases o oraciones que tienen algunos líderes religiosos. Pues más que nada las ciertas frasecitas esas de decretar o recibe esto, ¿no? O te profetizo hoy, en esta noche, esto, ¿no? Sí. Yo creo que es muy conocido y yo creo que en algunas iglesias es hasta una costumbre. Que mira, vamos a hablar desde 2 puntos completamente opuestos. Sí. Y vamos a iniciar primero con la parte, pues buena, ¿no? Probablemente por considerarlo, oye, es que tienes que declarar que te pasen cosas buenas, o que muchos toman como base esos textos en que, por ejemplo, donde dice que yo tengo pensamientos de bien para ti, ¿no? Que dice Dios. Y que dicen, es que mira, entonces todo lo que tú tienes que declarar y todo lo que tú tienes que decretar son cosas positivas, ¿no? Entonces vamos a hablar primero desde el positivismo. Okay. Creo que definitivamente nuestra boca puede declarar tanto cosas buenas como cosas malas. Vamos con las cosas buenas. Obviamente tú a un familiar, a un conocido, pues siempre que es lo más conocido decirle, oye, que te vaya bien, ¿no? Tú no vas a llegar con alguien y le vas a decir, oye, que te rompas un pie, ¿no? Que, bueno, o que te atropelle un caballo o cualquier cosa. Entonces, siempre es como el bendecir, como el decir cosas positivas para una persona. Y yo creo que en ese punto no hay nada de malo, ¿no? Porque tú deseas el bien para la otra persona. Es como si lo que tú deseas para ti, pues tú se lo vas a desear a la otra persona. Entonces yo creo que desde el punto positivo no hay mucho que hablar. Pero el tema principal que vamos a hablar es el decretar, ¿no? Esta palabra que ha sido
tan usada en las iglesias, y no solo en las iglesias, sino ya en movimientos como la Nueva Era, como pues todos estos coach o influencers que te motivan y que dicen, no, declara y decreta que esto va a pasar y que en un año vas a tener $1,000,000, Sí, $1 sí, millón sí. de dólares. Incluso también en las iglesias, ya que estamos pues en todo este rollo, también los pastores o iglesias de la prosperidad, Sí, ¿no? Que muchos sí. se aprovechan de esas frases para decir, no, pues Dios me está diciendo que, no sé, por 10 minutos se va a abrir las ventanas de los cielos y me tienen que venir a dar todo lo que tengan, ¿no? No, yo estaba escuchando también de un pastor, ¿no? Ujú. Que decía, Dios me está hablando y en estos 5 minutos, quien venga a ofrendar Ajá. Va a recibir una bendición sobrenatural, ¿no? Y En- que No manches. y decía, y así corrían, ¿no? Y iban y llevaban pues las llaves del coche, papeles y esto, y lo entregaban como ofrenda, ¿no? Y de repente decía, Dios me está diciendo y dice que va a dar otros 5 minutos. Y, o sea, yo no me imagino como así de, oye, pues está bien, otros 5 minutos ahí para que ofrenden y más. Y tienes razón, se ocupa mucho estas frases en las iglesias que hablan mucho de la prosperidad, ¿no? Es muy conocido así de que decreta que de aquí a un año tú tienes un coche, ¿no? Decreta que de aquí a un año tú tienes la casa de tus sueños. Pero el primer punto que a mí me gustaría tocar es que muchas de las veces que tú decretas y que tú declaras, pues esto no se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente basta con decretar. Imagínate que tú dijeras, yo decreto que de aquí a 6 meses yo voy a tener el mejor cuerpo atlético que me pueda imaginar. Y ya, me acuesto. y me pongo a comer y me pongo a dormir y a ver series. Pasan 6 meses y ¿qué es lo que pasa? Pues definitivamente no vas a tener el cuerpo de tus sueños. Por más que lo declares y lo decretes, esto no va a suceder así. Y yo siento que es lo mismo para declarar o decretar que vas a tener todas tus deudas saldadas, que vas a tener mucho dinero, pero no haces nada al respecto, ¿no? Entonces, el primer punto peligroso de declarar y decretar cosas así es en que viene una, pues las personas se resignan, se sienten insatisfechas, se sienten inconformes cuando ven que esto no sucede, ¿no? Sí, es que muchas veces siento que al ser humano en general le gana el emocionalismo, Sí. ¿no? Y es así de que estás en euforia de, ay, ok, necesito, no sé, el mejor teléfono del año, ¿no? A lo mejor y tengo un teléfono bien chafa y veo el nuevo anuncio, no sé, del iPhone 17, ¿no? Y, ay, no, pues, declaro que, no sé, para cuando salga voy a ser el primerito que va a estar afuera del Apple Store para comprarlo, ¿no? Porque me emocioné viendo el anuncio. Y las emociones a veces creo que mueven muchísimo. Sí, es que, mira, esto, te digo, es mucho tendencia ahorita en las redes sociales con aquellos así de buenas vibras y que, ay, lo que tú manifiestas, ¿no? Porque Ajá. te empiezan a meter en la mente eso de manifiesta viajes, manifiesta autos, manifiesta. Sí, sí, sí. Y ok, tú ves al influencer, lo ves ahí en Instagram y de repente dices, no manches, es que mira, manifestó esto para su vida y ya lo tiene, ¿no? Pero tú no ves todo el trabajo que hubo atrás de eso, ¿no? No es simplemente decir, no, yo lo voy a escribir, porque hay quienes te dicen, es que lo tienes que escribir en una libreta, que porque cuando tú lo estás escribiendo, tu mano le manda Ahora, le manda señales a tu cerebro y entonces tu cerebro empieza a soltar energía y vibración y no sé, tantas cosas, ¿no?
Pero mira, es lo que te digo, o sea, si este influencer tal vez lo estuvo declarando, decretando, manifestando, llames como le llames, pues obviamente tuvo que tener un trabajo que realizar para poder cumplir sus sueños. Yo veía hoy en la mañana justamente a una influencer que espero que después en algún momento podamos entrevistarla. Es una chica que se acaba de convertir al cristianismo, pero ella estaba metida en la nueva era así hasta completamente. Entonces, ella justamente un año antes había decretado que iba a llegar a los 100,000 suscriptores, ¿no? En su canal de YouTube. Y pasó ese año y lo consiguió. Entonces, pero ahora ella se da cuenta que no era tanto el que lo había manifestado, sino el trabajo que había hecho para poder conseguir eso. Es como nosotros, si decimos, no, de aquí a un año ya vamos a tener, ¿cuántos suscriptores le echas? Unos 10,000, ¿no? 10,000 suscriptores. Pero este es nuestro último video, pues obviamente no podríamos llegar a esa cantidad de suscriptores, ¿no? Sí, no. Eso es en la cuestión, te digo, como de manifestarlo, de decretarlo y esa situación. Pero ahora vamos al siguiente punto. Muchas veces queremos decretar algo sin saber o sin pedir a Dios si es la voluntad de Él que se realice eso. Y ese es el problema principal, porque inclusive, mira, yo te voy a poner un ejemplo que yo lo he compartido muchas veces. ¿Qué habría pasado con el hijo pródigo si cuando él salió de su casa y dice que vendió todo, quedó en la miseria, no tenía nada que comer, y vio la comida de los cerdos y anhelaba, deseaba comer la comida de los cerdos? Y que en ese momento hubiera llegado una persona y que le hubiera dicho, oye, ten, y le llevaba ahí un manjar, ¿no? Mucha comida. Y justamente el hijo pródigo tuvo que pasar por ese problema, por ese proceso, incluso de hambre, de necesidad, de estar a punto de comer las algarrobas de los cerdos para poder regresar a la casa del padre. Pero que de repente alguien hubiera dicho, no, hoy voy a ir a llevarle de comer a los necesitados, ¿no? Y que hubiera llegado, y que justo cuando el hijo pródigo estaba a punto de regresar al padre, pues hubiera dicho, no, pues mejor ya me quedo, ¿no? Viene él a darme de comer. Viene él a darme de comer. Entonces, es súper importante, incluso hasta para hacer las cosas buenas, pedir la dirección de Dios, ¿no? Porque tú no sabes si el proceso que está pasando una persona es el necesario para que esa persona regrese al camino. Sí, regrese al camino, sí. O a partir de ahí, en el momento más hondo de la situación, empiece a subir, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto testimonios así de que estaban en la miseria, que estaban mal, que estaban perdidos completamente, y a partir de ahí, en un momento, Dios los rescató, y a partir de ahí empezaron a subir, ¿no? Entonces yo creo que hasta para las cosas buenas hay que pedir la voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando tú declaras y tú dices, mira, yo quiero decretar para mi vida esto, pero a lo mejor Dios tiene otro propósito para ti, ¿no? Y vamos a un ejemplo bien claro que lo vamos a ver ahí a continuación. Y pues tristemente, ¿no? Sí. Tristemente creo que fue muy conocido este video, fue muy pues sonado, incluso esta frase, ¿no? Que decía, y no aceptamos un no por respuesta, ¿no? Todos conocimos o cantamos alguna de las canciones de Julio Melgar y sabemos el proceso por el cual él pasó, ¿no? Y que muchos en un evento que hicieron para orar por él, pues obviamente lo que yo te decía al principio, cuando tú oras por un familiar, oras por un conocido, pues obviamente vas a orar para que se sane, sí, ¿no? claramente. Inclusive cuando un familiar está enfermo, dices, Dios, por favor,
sánalo, ¿no? Le pides, le suplicas, le ruegas, ¿no? Ujú. Pero creo que también debemos de aprender a saber decir si es tu voluntad, ¿no? ¿Cómo ves? De hecho, sí, y cuando murió Julio Melgar, creo que fue un evento muy cañón, porque cuando lo estaban velando fue, no sé si en Lakewood o en Casa de Dios, no recuerdo, pero fueron muchos artistas del medio cristiano y, y pues sí, desafortunadamente murió, me parece que tenía 46 años de edad, Julio Melgar, por cáncer de estómago, algo así. Y sí, justamente este evento que comentas, pues era un concierto, de hecho. Sí. Era un concierto donde pasan a Julio Melgar y empiezan a orar por él. Pero pues todos sabemos que en la euforia del concierto o en ese ambiente que se crea, pues ganan las emociones, ¿no? Reitero. Y sí empiezan de por sí la oración está como rara, pero si el punto o la gota que derramó el vaso fue esa frase, ¿no? De que no aceptamos un no. Un no por respuesta. Sí, incluso también se hizo viral que después un pastor oró por él, ¿no? Ajá. No recuerdo el nombre del pastor, pero él le dijo que no iba a sanar. Que pues no, o sea que ya era su tiempo, ¿no? era su momento, ¿no? Y yo creo que ahí muchos dicen, no, pues ¿cómo? ¿Dónde queda la fe? ¿No? Porque muchos Pues podrían sí. decir eso, Sí. oye, ten fe. Sí, y es que no vamos en contra de la fe y no vamos a irnos al otro extremo de ser pesimistas, ¿no? De decir, no, pues sí, no, pues de nada sirve que oremos, de nada. No, porque sabemos que la oración tiene poder. Sí. Lo hemos visto en muchos ejemplos bíblicos, tan solo cuando Pedro estaba en la cárcel, cuando muchos de los discípulos estuvieron presos, cómo la iglesia oraba y que incluso en alguna parte, no me acuerdo bien el versículo, el capítulo, pero que dice que Pedro y me parece que Silas o alguno de sus acompañantes estaban en la cárcel. Pablo. Era Pablo. Ajá. Sí, Pablo creo y que era Silas. Pablo y Silas, pero fue cuando que el carcelero después se quería matar. Ujú. Ajá, sí. Sí, entonces, y todos estaban orando, pidiendo, obviamente, pues que Dios los librara, ¿no? Es lo que yo te decía, no iban a pedir, sí, que los maten, no, definitivamente no, pero yo creo que por sobre todas las cosas estaban pidiendo que se hiciera la voluntad de Dios. Ya encontré el video. A ver, Sí. vamos a Edición verlo. lo va a poner ahorita allá Sí. para que lo vean ustedes. Ajá. Y ya lo ponemos A nosotros. ¿Va? Señor, y nos apoderamos de esa promesa y la impartimos sobre Julio ahora en este momento. Señor, no tomaremos un no por respuesta para su sanidad, sino que proclamamos y abrimos el sí y el amén del cielo sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su espíritu en el nombre de Jesús. Y Él servirá de ejemplo ante la ciencia de lo que puede hacer un Dios. Cuando la ciencia dice basta, Dios dice yo comienzo. En el nombre poderoso de Jesús. Y profetizo sobre ti, Julio, que este será el final de una temporada, pero no el final de la más grande temporada. La más grande temporada está por comenzar. El tiempo del invierno, dice. Sí. Pues sí. Mira, justamente estoy recordando que todos sabemos la historia de Esther, ¿no? Sí. Esther tuvo que pasar por un momento similar, ¿no? Presentarse ante el rey y toda esta historia que sabemos. Sí. Pero justamente, mira, dice Esther 4:16, dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme la ley. Pero chécate lo que dice, y si perezco, que perezca. O sea,
Esther también. Esther dijo, ayunen, oren 3 días y 3 noches. Y yo también le voy a pedir a las doncellas que están conmigo que lo hagan. Y voy a entrar a ver al rey, aunque es que para los que no conocen más o menos esa historia, les cuento. Esther era una mujer que había sido llevada cautiva por el rey. ¿Quién era el rey en ese entonces? Ay, no recuerdo. Pero bueno, el rey. En ese momento hubo una ley que quería matar a todos los judíos, ¿no? Entonces Esther dice, yo voy a ir a hablar con el rey para que nos perdone la vida, ¿no? Entonces había una ley que las doncellas, que las mujeres no se podían presentar ante el rey sin autorización, porque si ella llegaba y se presentaba así, su paga era que muriera. Entonces Esther dijo, pues yo me voy a arriesgar, y pidió a todos que ayunaran. Ella ayunó junto con sus doncellas y dijo, pidan para que yo no muera, pero si perezco, pues que perezca, como sabiendo y pidiendo que al final de cuentas se hiciera la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, este es el grande problema en decretar, que pareciera ser que queremos tomar a Dios como si fuera el genio de la lámpara, ¿no? Que así de repente tú frotas la lámpara, sale Dios, sale un genio y te dice, te voy a conceder 3 deseos, ¿no? Y ya, y tú pides a veces sin ni siquiera pedir la dirección de Dios, ¿no? Entonces este es el gran riesgo. Y pon tú que nada más fuera a pedir, pero yo siento que ahorita ya en decretar es como exigir. Sí, declarar. De hecho, declarar, Uh-huh. la palabra declarar quiere decir que tú estás, pues más, o sea, sí pidiendo algo, pero públicamente, ¿no? Uh-huh. Sí, en las predicaciones, en eventos como este en el que acabamos de ver, Uh-huh. siempre declaramos sanidad, Sí. ¿no? Es como decirle a Dios, te exijo que lo sanes, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros para exigirle algo a Dios, ¿no? Exactamente. Y por eso fue tan fuerte. O sea, ok, yo entiendo que tal vez, porque yo he visto muchos que defienden pues esa oración y dicen, es que pues definitivamente fue por cariño, ¿no? Cuando Sí. tú pides por un familiar, pides que Dios lo sane. Sí, pero lamentablemente creo que fue mal desarrollada esa frase, Sí. ¿no? El de no aceptamos un no por respuesta, ¿no? Es como decirle a Dios, oye, no, aunque tú me digas que no, yo quiero que, porque dice, que lo sanes. y luego dice, ¿cómo? Exigimos el sí o algo así del cielo, o algo Ajá. así, ¿no? Entonces, sí, es así como decir, no, ahora lo sanas porque lo sanas. Sí, no, ni Jesús hacía ese tipo de oraciones, ¿no? O sea, si es tu voluntad, Padre, que pase de mí esta copa, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, mira, yo tengo aquí unos ejemplos muy claros y justamente Jesús es pues el gran ejemplo. Mira, creo que esta cuestión de declarar y decretar se añadió por los movimientos de, por ejemplo, las iglesias de la prosperidad. Ujú. Mira, te lo voy a enseñar, aquí lo tengo. Dice, la costumbre de declarar y decretar como práctica dentro del cristianismo moderno no proviene directamente de la enseñanza bíblica tradicional, sino que tiene su origen en corrientes doctrinales modernas, especialmente en el movimiento de la confesión positiva.
y el Evangelio de la Prosperidad, que nacieron en el siglo XX. ¿Okay? Origen histórico, dice, la confesión positiva en los años 50 y 70. Fue popularizada por predicadores como Kenneth Hagin, no sé si así se diga, considerado como el padre del movimiento Palabra de Fe. Yo ya había escuchado más o menos algo al respecto. Y dice, se usaban textos fuera de contexto, como Proverbios 18:21, que dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Tú qué dices respecto a eso? O sea, porque si tú lees este texto y dices, pues sí, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, pero... Es que, mira, yo creo que muchos hemos escuchado esta frase de que un versículo sacado de contexto se vuelve un pretexto, ¿no? Sí. Para engañar, si eres líder, si eres pastor, seas lo que seas, engañas a las personas. Si sacas de contexto un versículo de la Biblia, ¿no? Y creo que muchos nos adjudicamos esa autoridad, ¿no? Y, o sea, yo conocí, y tú también, a un pastor que estaba en la iglesia en un terreno y estaba en el tiempo de las prédicas, y no sé si recuerdes cuando empezó ahí en euforia de la prédica de que tú con cuánto te comprometes, ¿no? Y así a cada familia o a cada integrante de la congregación, y todos, no, que yo para comprar ese terreno de la iglesia, ¿no? De que yo, no sé, pongo 5,000, pongo 10,000 pesos, y el punto era de que la intención del corazón de la congregación era que se comprara ese lugar para que se estableciera ahí la congregación. ¿Y qué pasó? Se dio el dinero y todo, y resulta que no alcanzó para comprar ese terreno. Pero el pastor nunca se dignó de decir, bueno, hermano, pues ni modo, no fue la voluntad de Dios que estuviéramos en este lugar, que se comprara, pero toma, aquí están tus 10,000 pesos, ya habrá un momento para que se pueda comprar este lugar. Jamás se dignó a regresar ni un solo peso. Entonces, ahí creo que es un abuso de autoridad. Sí, aparte, bueno, yo siento más que es como tú dices, la euforia, ¿no? La euforia, la emoción, ¿no? ¿Cuántas veces, inclusive en la Biblia, hay unos hombres, Ananías y Zafira, ¿no? Que nadie les dijo, oigan, denos un terreno para la obra. Y ellos dijeron, tenemos un terreno, lo vamos a vender y lo vamos a dar para la obra. Entonces, pues, adelante, ¿no? Entonces dice la Biblia que cuando vendieron esa propiedad, la vendieron en tal cantidad, ¿no? Un ejemplo, en 10,000, 100,000 pesos. Y que y ya después, pues les dolió dar esa cantidad. Se quedaron con una parte. Se quedaron con una parte. Y todavía mintieron. Todavía dijeron, no, pues es que la vendimos en 20,000. Y realmente la habían vendido en 100,000, ¿no? Un ejemplo, digo. Sí. Entonces, justamente después vino juicio sobre ellos. No porque no dieron el total, sino porque al final de cuentas nadie se los había dicho. Ellos, es peor prometer y no cumplir que no prometer nada, ¿no? Yo me acuerdo en ese ejemplo que tú pusiste, yo estaba en una situación bien complicada porque yo estaba estudiando, yo con mi familia y todo, y pues todo el mundo parecía subasta, ¿no? Todo el mundo estaba diciendo, yo 5,000, yo 10,000, y todos así. Y yo así de, ¿yo qué digo? No sé. Y en ese momento me preguntaron, y yo dije, yo no digo la cantidad, pero yo sí voy a dar algo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siento que es peor, porque hubieron muchas personas que no dieron. Muchos que incluso llegó la fecha y se fueron.
Sí. Antes de este entonces. Y qué bueno. Sí, no. Pero es que mira, es que ese es el problema de la emoción. Sí. ¿No? Ese es el problema de la emoción de cuando... Pero todo... Ahora, yo te voy a decir algo. Todos se dejaron llevar. Sí. Todos. Sí, todos. O sea, pon tú que yo... Y como este ejemplo hay muchísimos. Sí. Muchos así de que de repente Dios me habló y Dios me dijo que hoy tienes que sembrar y que hoy lo tienes que dar y esto. ¿No? Y corren a darlo. Sí. Entonces, siento que dejarse llevar por las emociones, pues definitivamente no. Sí, y muchos ejemplos de los que tú dices. Hay una página muy buena de memes, se llama Wilson Memes, y ellos todo lo toman a risa, ¿no? Al final Sí, de cuentas claro. son memes. Sí. Y pues muchos ejemplos de esos. De hecho, creo que el de se van a abrir las ventanas de los cielos por 5 minutos y van a venir a ofrendar. Creo que lo subió él, no estoy seguro. Ujú. Pero esa página está muy buena. La encuentran en Instagram En Instagram. como Wilson Memes. Ahí, si nos pueden saludar, sería un gran honor. Sí, no, pues mira, y yo creo que también esa es que no sé cómo decirlo. Definitivamente la iglesia tiene que sustentarse de algún punto, Sí. ¿no? Sí. Obviamente las ofrendas, todos esos aportes voluntarios, ya en su punto hablaremos del diezmo, ¿no? Ujú. Que es un tema también bien controversial, no es tan complicado, pero que da mucho de qué hablar. Pero mira, definitivamente la iglesia necesita de dónde Sí. subsistir. Sí, ¿no? claramente. Y lo hablamos también en la primera temporada en el grupo de alabanza cuando se levantan cooperaciones, Ujú. ¿no? Y lamentablemente, y no sé si a ti te pasó como líder, que de repente pones una cantidad con la que se comprometen para poder apoyar. Y es lo que te digo. Creo que el error también está en comprometerte y al final no cumplirlo. Sí, pero en esos casos de dinero o de dar dinero hay que tener mucho cuidado. Así estés en la iglesia o en el área donde tú estés. Porque a mí también, o sea, yo cuando estaba en la alabanza, cuando empecé, pues tenía que ¿qué será? Como unos 17, 16 años. Y pues no tenía un trabajo como tal, ¿no? Yo iba a la escuela y regresaba y así. Pero, pues sí, se pedían cooperaciones, pero pues era menor de edad, ¿no? O sea, también cómo vas a manejar eso siendo líder. Y en esa ocasión tocó dar una cooperación para un Snake o algo así. Y dije, no, pues ¿de dónde voy a sacar, no? Si soy hijo de familia, yo la verdad estudio y no trabajaba. Entonces me acuerdo que ese día el pastor agarró y me dijo, no, pues, bueno, a mí y a otras personas que estaban ahí, que también eran menores de edad, y nos dijo, no, pues si no tienen para dar la cooperación, yo les compro, no sé, una caja de mazapanes y se ponen a venderlos en la calle. Entonces, ¿qué onda con eso, no? Afortunadamente, digo, gracias a Dios, pues en la prepa tú sabes que dan beca, ¿no? En ese entonces era la prepa sí. Y pues ya de ahí saqué, ¿no? Para dar mi cooperación. Sí, mira, yo ahí difiero un poco. Dime. Porque, mira, David decía, yo no voy a dar nada que no me cueste. Y no lo he aplicado, o sea, yo no les voy a comprar su caja de dulces para que vendan, pero sí he hablado con los del grupo de alabanza. Principalmente sí, hay niñas que están, digo niñas porque pues, son señoritas de 14, 15, 16 años, y ellas dependen directamente de sus papás. Yo no puedo exigirles y decirles, no, ni modo, se comprometen y lo dan, y no. Pero obviamente si les digo, miren, la cuestión va a ser simbólica, prácticamente. Sí. O sea, jamás se les va a poder exigir una cantidad como a un adulto que trabaja, ¿no? Inclusive
ese tema de las cooperaciones ha sido discutido porque, mira, hay personas que trabajan, pero pues que tienen una familia numerosa. Hay personas que trabajan y son independientes, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que yo trabajo y soy soltero, no manches, yo podría tener el dinero para poder dar, pero no por eso se me va a pedir más, ¿no? Entonces, es un tema bien delicado, un poquito complicado, pero yo creo que sí, en cuanto a la cooperación en el grupo de alabanza, yo siento que todos tenemos que participar. Sí. Por ejemplo, el chico del grupo de alabanza más joven, tiene, ¿cuántos años tiene Elías? Como 12 años, ¿no? 13 años. Y sí se le pide. Sí. Sí se le pide, porque es lo que te digo, al final de cuentas, pues ellos pueden apartar tal vez de lo que les dan para gastar en la tienda, y en lugar de comprarse unos chetos, un refresco, que obviamente se los compran, ¿no? Que obviamente lo tienen, no se le exige, y vuelvo a repetirlo para que no se saque de contexto, y si en algún momento se saca esto de contexto así ¿no? en un clip y vean el capítulo completo, jamás se les va a exigir, pero si es necesario, incluso que te cueste. Sí, bueno, sí, quizá yo ahí la regué un poquito. No. Es que yo siento que el problema está en cómo se te pide. Sí. ¿No? Es que, o sea, no sé cómo tú le pidas a las personas menores de edad, ¿no? Sí. O sea, justo lo que decías, no le vas a pedir lo mismo a un niño de 13 años. No, jamás. A un matrimonio. Claro, ¿no? Claro. A una persona adulta. Sí. Y en esto que crees que siempre es, definitivamente siempre es ¿cómo se dice? No opcional, sino pues libre, ¿no? O sea, si de repente alguien me dice, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por una situación bien complicada, no, ni modo, salte del grupo de alabanza, ¿no? Pero también, obviamente, está como mira, hay veces que alguna persona podría decir, no, pues es que no, y de repente podrías notar que para otras cosas sí hay. Bueno, eso sí, ahí sí ya hay un problema. ¿No? Yo siempre les digo, o sea, y yo lo platiqué con los chicos del grupo Alabanza, ¿cuánto te cuesta una Coca-Cola de 3 litros al día? 30 y no sé cuánto cuesta, 35. Casi 50 pesos ya. 20, no, sí. Entonces, eso, como mexicanos, definitivamente una coca o un refresco al día casi siempre en todas las casas, ¿no? Y si no en todas, en un 75-80% de la población. O no un refresco, una fritura o algo, ¿no? Sí. Y tú te comprometes en algo y dices, pues yo no voy a comprar eso. Entonces, a la semana, ¿cuánto podrías tener? ¿No? Con que tengas 100 pesos. Realmente hay veces que las cooperaciones son jamás las cooperaciones han sido de 400, 500 pesos al mes. Jamás. ¿No? Porque siempre se ve ese punto también. Sí, digo, al final de cuentas eran contextos, son contextos diferentes, sí, ¿no? Sí. Acá sí te aplicaban la de, no, si no 10 más, le estás robando a Dios y los ladrones no entran al reino de los cielos y pues vas para abajo, hijo. Es lo que decimos, o sea, realmente los problemas de tomar un texto fuera de contexto, ese es el principal problema. Sí. Y cuando hablemos del diezmo, o sea, ¿el diezmo es necesario? Sí, pero se ha tomado mal, ¿no? O sea, definitivamente en muchas iglesias dices diezmo, ¿y qué es lo primero que dicen? A ver, Malaquías. Sí. ¿Verdad? Y todavía dicen, malditos sois con maldición, pues toda la nación entera me ha robado. ¿No? Ahora, y hay mucho debate, ¿no? El diezmo es bíblico, no es bíblico, y esto y lo otro. ¿Te digo algo?
lo que tú vas a dar, lo vas a dar de corazón. Sí, claramente. Y nadie te lo puede como exigir. Y si te lo exigen, entonces ya no lo estás dando de corazón. Dice la Biblia justamente en el Nuevo Testamento, cada uno dé como propuso en su corazón. Sí, incluso si en tu iglesia te lo exigen, pues checa en qué iglesia estás, ¿no? Yo he visto, ¿qué crees? De las iglesias más grandes, más bendecidas, son las que creo que tocan menos este tema. Eso sí. Y Dios los bendice. Dios les da a manos llenas. ¿Y qué crees? Que la gente también da a manos llenas. ¿Por qué? Porque lo da. Yo siempre también lo he dicho. Lo tienes que dar por agradecimiento. Porque justo ese texto que acabamos de decir ahorita, dice, no por tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque también es muy conocido eso de decir, es que si tú le das a Dios un peso, Él te va a dar 2. Ajá, ¿no? Sí. Entonces dices, no, pues es una inversión, ¿no? Entonces Sí. yo agarro mi dinero, le pongo aquí 10 pesos y ya nada más te cruzas de brazos a que Dios te dé 20, ¿no? Y no es así. Incluso los que dicen y toman este texto como Melquisedec, que no, y que Abraham y salió y le dio el diezmo de todo, ¿no? ¿Cómo lo dio? Por agradecimiento. ¿Por qué? Porque había sido victorioso en esa batalla y de él nació darle esa cantidad como ofrenda, ¿no? Entonces, ahorita, y ya cuando toquemos ese tema, ahí me gustaría que lo habláramos con algún pastor, ¿no? Para conocer su punto de vista. Eso, y como les dije al principio, no es que, esta es la verdad y esto es lo que tiene que ser, no. O sea, pero la Biblia, pues yo creo que ahí sí es muy clara, ¿no? O sea, yo creo que ahorita ni siquiera es estipular como el 10%. Hay personas que dan el 20, el 30, más. Y son bendecidas, ¿no? Hay personas que tal vez no tienen un trabajo, pero con su servicio están dando ese 10%. Así es. Porque incluso el diezmo, cuando lo veamos, era diezmo del grano, diezmo de esto, del otro, ¿no? Y entonces era muchísimo más. Y entonces... Incluso en esos servicios también he visto en internet algunos de que a principios de año se hacen los servicios de primicias, ¿no? Y muchas iglesias también ya se agarraron de ahí, de que dicen, primicia, pues es tu primera quincena, ¿no? Presta, ¿no? Y no, o sea, en esos tiempos también la primicia era lo que sacaban de su cosecha y lo entregaban, ¿no? Entonces también tienen que ponerse a estudiar, chavitos. Definitivamente, es que mira, lo que tú dices, el propósito es el problema, que se pierde el propósito. Exacto. Porque entonces tú ya lo das como para pedirle a Dios que te dé más. Y la cosa no es así. Sí. Y si no le das, ya eres maldito. Y ya. Ratero. No. Americanista. No tan feo. Imagínate, pero bueno, nos desviamos un poquito porque entramos a ese tema de las iglesias de la prosperidad, ¿no? Y es horrible, es muy feo que mucha gente con mucha necesidad da lo que no tiene y se desilusionan porque nunca reciben lo que se les prometió. Porque imagínate, cuántas personas van con necesidad y de repente alguien se para y te dice, si tú ahorita traes el dinero, Dios va a sanar a tu enfermo. O dicen, pacta con Dios. Sí. Los pactos también. Pacta con Dios en este momento con un billete de 1,000 pesos para que apartes tu milagro. No, parece chiste. Sí. Pero es anécdota. Es realidad. Es una realidad. Y yo vi por ahí un comentario, no me acuerdo quién lo puso, pero tiene toda la razón. Por personas como estas,
es que muchos dejan de creer en los cristianos. Porque entonces dice, pues puro dinero. Ujú. Sí, sí, sí. Ven la iglesia como un negocio, como una empresa. Y la iglesia en ningún momento es una empresa. ¿Qué es lo que pasa cuando llegas con una persona que no conoce a Dios, que no se congrega? Y yo te voy a decir algo. ¿Cómo se nos enseñó a evangelizar? Llegas con una persona y les dices, oye, tienes problemas, tienes tristeza, no tienes dinero, Dios es la respuesta, ¿no? Muchas veces se nos enseña así. Ujú. Pero ¿qué es lo que pasa si de repente llegas con un doctor, con un ingeniero, con un maestro en ciencias y esto y lo otro y le dices, oye, ¿tienes problemas? No. Oye, ¿tienes enfermedad? No, yo como bien, me alimento bien, tengo salud. Bueno, ¿no tienes dinero? Tengo muchísimo dinero. Y entonces, ¿tienes alguna necesidad? No, yo no tengo ninguna necesidad. Entonces, ¿cómo le hablarías a esta persona de Dios? ¿Se te acaban las ideas? ¿No me quieres diezmar? Entonces, ese es el problema. Sí, sí, sí. De que hay veces que se trata de vender la solución a los problemas. Y lamentablemente quienes más caen o caemos en estos problemas son los que más problemas tenemos. Ujú. Los que están pasando por una enfermedad, los que están pasando por dificultades económicas. Definitivamente Jesús dice, yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos. Pero ¿estás de acuerdo que una persona sin Dios, aunque tenga todo el dinero del mundo, pues necesita de Dios? Sí. Pero a estas personas que tienen estabilidad, pues no puedes venderle así como, y perdón por decir esa palabra, venderle, pero no puedes llegar a decirles así como a las personas con necesidad. Y es por eso que ellos son los que no creen en la iglesia. Ellos son los que ven en las redes y dicen, ¿cómo? ¿Cómo quieres que yo vaya? ¿No? Cuando realmente el evangelio va más allá. El evangelio va a un problema que es tan importante, que es la salvación. Y eso se nos ha olvidado. Porque parece que el evangelio se ha reducido a vivir una vida estable aquí en la tierra, cuando realmente lo más importante de Cristo es que todas estas cosas van a pasar, pero hay algo que es eterno, ¿no? Sí. Entonces, y creo que decretar y declarar y todo eso también se enfoca mucho a las cosas terrenales. Sí, por eso quizá nos desviamos un poquito ahorita, pero sí, la mayoría de las iglesias pues ocupan estas palabras para decir, pues caigan con su dinero, ¿no? O sea, yo decreto que vas a tener bendición. sí, claramente. Siempre esas palabras son, la mayoría de veces, enfocadas más al dinero. Y es muy diferente, pues, decir, pues, si es la voluntad de Dios que pase esto sobre tu vida, que así sea, ¿no? Mira, yo me gustaría cerrar con el libro de Santiago, capítulo 15. Se los voy a leer. Santiago capítulo 4, versículo 15. Dice, mira, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabemos qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿No?
¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho eso? No, de aquí a un año, en un año tengo esto. Yo lo he dicho, yo reconozco que incluso yo he dicho, este es mi año, ¿no? Este es el año de... Y muchas iglesias también, este es el año de bendición. Yo estaba recordando en la pandemia, hay iglesias que el título del 2020 era el año de, no sé, de la prosperidad. O el año de esto, el año de la cosecha. Y en el 2020 todas las iglesias cerradas. ¿No? Y hay personas que de repente declaran cosas imposibles también, ¿no? Sí. Y obviamente, vamos a lo mismo, para Dios todo es posible. ¿Y Dios lo puede hacer mañana? Sí, definitivamente. Pero también hay que ser, pues, conocedores de que su voluntad, en su voluntad Él puede hacerlo o no puede hacerlo. Y es ahí donde entra la oración que hizo Jesús. Sí, sí. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando no se hace nuestra voluntad, es cuando nos enojamos. No, ¿y por qué no logré eso? Pues porque simplemente no era la voluntad de Dios. O también otra cosa, hay veces que le echas la culpa a que Dios no fue su voluntad, pero realmente tú qué hiciste para que eso se pudiera hacer. ¿No? Siempre hay un culpable, ¿no? Si no le echas la culpa a Dios, le echas la culpa a los demás. Al diablo o al otro. Al diablo. Sí, ¿no? Es que el diablo te está robando la bendición. Y el diablo ahí así. El diablo, ¿ahora qué? Ni te topo. Si tú que no trabajas, tú que no estás haciendo nada, ¿no? Pero siempre es como echarle la culpa a algo. Entonces, pues yo creo que hasta aquí le dejamos porque... Sí, ya yo declaro que tú que me estás oyendo, que nada, tenemos que bendecir definitivamente. Ya este es el tema de decretar, de declarar, pero el siguiente me gustaría que habláramos de las maldiciones, que es un tema bien, bien fuerte, ¿sale? Porque ahí vamos a entrar ahí en conflicto tal vez un poco, porque y yo lo voy a dejar como pregunta para que me contesten. Si te quedaste hasta ahorita en el video, tú ponme ahí en los comentarios. ¿Tú crees que una persona, un cristiano, puede estar maldito? Y ahí escríbeme, sí. O otra cosa, y ese va a ser el otro tema. ¿Tú crees que un cristiano puede estar embrujado o hechizado? ¿A usted le puede hacer brujería? Porque no sé, yo siento que de repente... Vale, pues muchísimas gracias, qué bueno que te quedaste hasta este momento aquí con nosotros. Sé que nos desviamos un poquito ahí del tema, pero yo creo que era importante también tocarlo. Coméntanos ahí, ponnos qué te pareció, qué piensas, porque a lo mejor tú has decretado algo y se ha cumplido, pero y es completamente válido, como te lo dijimos al principio. No es que esto es la verdad y esta es la verdad absoluta, ¿no? Incluso en algún momento, si tú dices, no, yo quiero debatirlo ahí con ustedes y mostrarles que lo que tú decretas y lo que tú dices se cumple, aunque no sea la voluntad de Dios, pues adelante, ¿no? Y hablamos. ¿Sale? Pues buenas noches. Nos vemos. Bye, bye.